en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 7. Este tema necesito que estén bien concentrados, ojalá no hable con nadie y que lea la palabra detenidamente, prestándole la mayor atención, porque es profecía, así que necesito mucho silencio y mucha concentración en este tema. Daniel capítulo 7, versículo 7. El profeta Daniel, que escribe 600 años antes de Jesucristo, dice lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Oremos, iglesia. Coloca la mano en tu cabeza, dile: Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo te ruego que me des sabiduría, que me des entendimiento, que me des una unción tu unción para poder entender tu palabra. Señor de la gloria, en tus manos encomiendo este estudio y oro para que mis hermanos lo puedan entender, lo puedan comprender y lo puedan aplicar a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El profeta Daniel, escribiendo su profecía, el profeta Daniel usted lo consigue en su orden. Está primero Isaías, Jeremías, Ezequiel y luego Daniel. El profeta Daniel escribe una profecía 600 años antes de Cristo. Era un varón de Dios, un hombre muy dedicado a Dios, un hombre que fue llevado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 antes de Cristo. Fueron deportados, llevados a Babilonia. Allá estaba él cuando el Señor le empezó a dar todas estas revelaciones. Son muchas, ojalá lea el libro en su casa. Una de estas revelaciones que recibió el profeta es de 4 bestias, 4 monstruos, 4 seres horribles. Los primeros, o las 3 primeras bestias las consigue usted en el libro de Daniel, del versículo 1 al 6. Pero él vio una cuarta, y es la que tiene que ver con el anticristo, con el imperio romano. Las 3 primeras bestias o monstruos, como usted le quiera llamar, estas 3 primeras bestias describen la primera al imperio babilónico, en el cual vivió el profeta Daniel. Este imperio que fue primero guiado por Nabucodonosor, más tarde por Belsasar. Luego, la segunda bestia de la que habla el profeta Daniel describe el imperio que derrotó al imperio babilónico, que fue el imperio medo-persa. Un imperio que derrotó en los tiempos de Belsasar, destronó al imperio babilónico y tomó el poder del mundo en aquel entonces. Ese imperio medo-persa, guiado por Darío, por Ciro primero, luego por Darío el persa. La tercera bestia que habla el profeta Daniel nos habla de un tercer imperio, y fue el imperio griego. Tal vez ustedes habrán oído hablar de Carlos Magno y de todos estos grandes emperadores, pues ese imperio lo describe él en la tercera bestia. No me voy a ocupar de esto porque no es mi tema, me voy a ocupar de la cuarta bestia, que es el imperio romano. Así que vuelvo y le digo, el imperio cuando el profeta escribe era el imperio ¿qué? Babilónico, pero ese imperio lo derrotó otro. ¿Cuál era? El imperio medo-persa. Luego ese imperio medo-persa lo derrotó otro, que era el imperio griego. Y el último, la cuarta bestia, el cuarto imperio, es el imperio ¿qué? Romano. El imperio romano estaba en su auge, en su apogeo, cuando Cristo nació, cuando Cristo vino a este mundo. El imperio romano era el que gobernaba. Así se movía, o así se ha movido siempre el mundo. Un imperio tumba a otro, y uno a otro, y uno a otro. Mire lo que iba a hacer Adolfo Hitler con el Tercer Reich: tratar de montar un imperio. No lo logró, pero ese era el objetivo. Y ese es el objetivo de la gran mayoría de estos hombres que se levantan con un aire de querer gobernar el mundo.
Así que 4 imperios. Vamos a aprender, iglesia, porque yo les dije que esto era pura profecía. Y la idea es que aprenda, no que me oiga, sino que usted aprenda. El primer imperio, ¿cuál era? Babilónico. El segundo, el medo-persa. El tercero, el griego. Y el cuarto, el imperio romano. Así que esta cuarta bestia que ve el profeta está hablando del imperio romano. De ese imperio romano que hoy usted está viendo que se está uniendo nuevamente. Ese imperio que está sucediendo allá en Europa, con lo que usted conoce como el mercado común europeo o la unificación de las naciones europeas. Ese imperio que hoy tiene una moneda y se llama el euro. Eso que está sucediendo, que nadie creía posible, está por suceder. Ya les hablé hace 8 días que el presidente de Francia y una de los grandes políticos de Alemania están pidiendo que haya un solo presidente, un solo rey, alguien que dirija todo el imperio. Así que la profecía que hablaba de que el imperio tenía que unirse se está cumpliendo ante nuestros ojos. Lo que ve el profeta Daniel es exactamente eso. Así que lo voy a volver a leer, pero esta vez se lo voy a ir explicando. Daniel capítulo 7, versículo 7 dice el profeta: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que él vio una cuarta bestia. Si usted quiere leer sobre las otras, ya le dije, en los versículos anteriores las consigue. La cuarta bestia era una bestia que espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Así era el imperio romano. Era fuerte, era tremendo. Dice que tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Yo quiero explicarles y quiero aclararles que la profecía bíblica hay que interpretarla. Toda la profecía está escrita en símbolos, luego todo tiene una interpretación. Pero para eso estoy yo, para darle la interpretación. Amén. Entonces nos dice que esa bestia era feroz, monstruosa, dominaba. Y eso fue lo que hicieron los emperadores. Los emperadores dominaron: Herodes, Calígula, Nerón, Vespasiano, Tito y todos estos otros dominaron el mundo de aquel entonces. Casi toda Europa, parte de Asia y parte de África, todo esto conformaba el imperio romano. Obviamente Israel también fue dominado por ellos. Así que era una bestia que destrozaba y desmenuzaba. Dice que las sobras las hollaba con sus pies. Habla de inclemencia, eran perversos, eran malos, no les dolía, no les daba dolor de nada. Así era este imperio y así eran todos estos militares y soldados, no tenían dolor por nadie. Dice que esta bestia era muy diferente de todas las bestias que él vio antes de ella. O sea, ¿cuántas antes? 3. Esta es la cuarta. Y dice, y acá en este instante, el profeta se va al futuro y dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Ya le voy a hablar de los cuernos porque el mismo profeta o Dios le muestra la interpretación. Versículo 8 dice que mientras él miraba a los cuernos, he aquí que se levantó un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, ya les voy a mostrar que cada cuerno es un rey, ya se los voy a mostrar. Se levanta un cuerno pequeño. Mire lo que hace ese cuerno pequeño, que sale entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el anticristo se manifieste y nosotros ya no estemos aquí, porque eso sucederá después de que la iglesia sea llevada, cuando el anticristo se manifieste, va a ser alguien muy pequeño, alguien que no es muy conocido a nivel mundial, alguien no con tanta fuerza. Así sucedió con Adolfo Hitler. Yo no sé si ustedes sabían que Adolfo Hitler empezó a hacer su campaña de política en las tabernas. Él empezaba ya a dar sus discursos a los borrachos. Así empezó este hombre como algo pequeño, y miren qué paró, acabando con casi medio mundo. Así que con el anticristo va a suceder igual, va a ser un cuerno pequeño que va a salir entre los otros. Pero mire lo que dice, que va a arrancar 3. Así que se le va a empezar el cuerno ¿a qué? A crecer. Se le van a oponer 3 reyes y los va a derrocar, 3 presidentes, los va a matar. Yo no sé qué va a pasar, pero dice que mientras él miraba o contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él, de este cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que el cuerno, óigame, el pequeño, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que me dice que este cuerno pequeño
tiene una lengua miedosa, diabólica, domina, controla, maneja, es un dictador, pero con una capacidad para hablar que hipnotiza a la gente. Ya vamos a ver de qué cosas habla. Así que para poder seguir en la profecía tienen que entender lo que estoy diciendo. Lean estos pensamientos y lo van a entender mejor. Esta cuarta bestia, descrita por el profeta Daniel 600 años antes de Cristo, ¿qué es? Es el imperio romano restaurado o la unificación de las naciones europeas. Los 10 cuernos son los 10 líderes o 10 presidentes que le darán su poder y autoridad al anticristo, que es el cuerno ¿qué? Pequeño. El cuerno pequeño es el anticristo, que ganará autoridad y prestigio en medio de los otros líderes políticos. Los 3 cuernos arrancados nos muestra que habrá oposición contra el anticristo, pero este los vencerá. Ahora, todo lo que yo les estoy diciendo hay que demostrarlo con la Biblia. Lea el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 19. Apocalipsis 7, 19. Dice el profeta, hablando de este tema, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Yo le voy a estar preguntando muy insistente porque yo creo que es la única forma en que se aprende. ¿Está de acuerdo conmigo? Y usted me contesta. Él dice, el profeta, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Cuál es esa bestia? Dígalo duro, 1, 2, 3. El imperio romano. Él quería saber qué era tan diferente de todas las otras bestias, espantosa en gran manera y que tenía 10 dientes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, el profeta quería saber acerca de qué iglesia, de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del el otro cuerno que había salido. ¿Cuál es el otro cuerno? El cuerno pequeño, que es el anticristo. Y él quería saber del otro cuerno que había salido, delante del cual habían caído ¿qué? 3. Y este mismo cuerno que tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Se creció el enano. El cuerno dejó de ser pequeño y se hizo ¿qué? Grande. Ahora era más grande que los otros. Ahora vamos a ver de qué está hablando toda esa profecía. Daniel capítulo 7 versículo 23. Atiéndeme, iglesia, no, ni parpadees. Versículo 23. Dijo así, o sea, Dios le va a explicar, porque Dios siempre le explica las cosas a sus profetas. Dios le dijo así, óigame, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Un cuarto qué? Reino. ¿Cuáles son los 3 anteriores? Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el cuarto, Roma. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Duro va a ser esto. Versículo 24, escuche. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o presidentes, como usted le quiera llamar. Tras estos 10 se levantará otro. ¿Cuál es ese otro? El anticristo o el cuerno pequeño, que dejó de ser pequeño y se hizo ¿qué? Grande. Vuelvo y le repito el versículo 24. Los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora le hago una pregunta. ¿Lo que le estoy enseñando se ajusta a la Biblia? Así que para que lo entienda, cuando la iglesia sea llevada, porque yo ya le di varios sermones, creo que 4 o 5 hablándole de eso,
cuando la iglesia sea llevada, el imperio romano ya estará en su auge más fuerte de lo que hoy lo vemos. Habrán 10 líderes políticos, los más importantes. Yo sé que ahorita la Unión Europea tiene 23 países, eso lo sé, pero en la época del anticristo habrán 10 poderosos, 10 que son los que mandan la jugada, los más fuertes. Yo me imagino Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, en fin, los más fuertes. Esos 10 reyes, en medio de eso se va a levantar uno que empieza como algo que pequeño, un dictador insignificante, un presidente con no mucha fuerza, y se va a levantar poco a poco y se le van a oponer ¿cuántos? 3. Esos 3 le va a hacer la guerra y los va a tumbar, y ahí es cuando deja de ser pequeño y se vuelve ¿qué? Grande. Ahí es cuando empieza a ganar prestigio. ¿Nosotros dónde estaremos? En el cielo. Hay algunos que no creen, me imagino que ellos estarán aquí en la tierra. Yo sí estaré en el cielo porque yo le creo la palabra de Dios. Es que hay gente que se opone a esto, hay gente que me contradice, dice eso no es bíblico, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Pase usted, yo no. Porque Dios me dijo en Apocalipsis 3:10 que por cuanto yo he guardado su palabra y he cumplido su palabra, Él me va a guardar de la hora de la prueba. Si usted quiere quedarse, quédese, pero yo y mi casa me voy con el Señor. Eso está escrito en la palabra. Amén. Entonces, cuando se levantan estos 3 reyes o 3 presidentes, este cuerno pequeño los derrota, los tumba, los mata, no sé cómo será la cosa, pero toma el poder, deja de ser pequeño y dice la palabra que se convierte en un cuerno que grande, presidente poderoso. Me gusta comparar esto con Hitler, fue exactamente lo mismo. ¿Quién ha leído algo de Adolfo Hitler? Usted lee a Adolfo Hitler y verá que hubo opositores. Cuando él empezó a crecer, se le opuso hasta el presidente lo derrotó, y el man terminó montándose como un líder político único en Alemania. Mire cómo es de similar esto. Y dice el versículo 25 que cuando tumbe a esos 3 reyes, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Se acuerda que nos decía que el cuerno hablaba grandes cosas? ¿Cuáles son las grandes cosas? Palabras contra Dios. Así que será un blasfemo. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ya les voy a explicar esto, que alguno dirá, si ve, ahí estamos. No, error. Aquí va a haber gente que se va a quedar porque no se quiso preparar, y cuando se dio cuenta que se quedó, entonces va a preferir morir antes que vender su alma al anticristo. Así que va a haber personas que van a morir aquí en la gran tribulación. Claro, millones van a preferir la muerte antes que dejarse marcar con el número de la bestia, y su número es 666. Ya les hablaré en su tiempo acerca de la marca de la bestia, con la cual nadie puede comprar ni vender. Ya les mostraré que esto no es ciencia ficción, sino que está ya la marca lista, con la cual usted puede ir a mercar, y si usted no tiene esa marca, olvídese, no hay forma de comer ni de comprar. Así que vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de microchips, vamos a hablar de código de barras, vamos a hablar de muchas cosas en su tiempo, en su tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Así que dice que hablará contra el Altísimo muchas palabras, y a los santos del Altísimo los va a quebrantar. Hay que recordar que aquí en la tierra el Señor va a levantar a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, por los cuales Él va a evangelizar el mundo. Judíos que se van a arrepentir y van a reconocer a Jesús como el Mesías verdadero, como su Yeshua, como el Mesías que tanto han esperado. Esos 144,000 van a predicar por el mundo, pero al final van a ser muertos o van a ser derrotados. Muchos de ellos van a tener que pagar un alto precio por su vida. Así que en el mundo va a haber mucha persecución contra cualquiera que declare que Cristo es el Señor. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, oiga, hasta tiempos y medio tiempo. Aquí hay que interpretar esta palabra. Un tiempo en la profecía es un año. Tiempos, 2. Medio tiempo, medio año. Así que usted sume. Dice que el anticristo tendrá el poder sobre los hijos de Dios, los va a perseguir duramente durante un tiempo. Usted sume
Ayúdeme, iglesia, durante un tiempo, un año, tiempos, 2 años, o sea, ¿cuántos? 3 y medio tiempo, 3 años y medio. Vamos a hacer la suma. Tiempo, un año, tiempos, 2 años, medio tiempo. 1, 2, 3 y medio años. Acuérdense que los años de la gran tribulación, ¿cuántos son? 7. 3 años y medio de una supuesta paz y 3 años y medio de un dolor terrible. Así que dice que el dominio de este anticristo, en el cual va a poder derrotar a los hijos de Dios, a los que en esa época no se quieran dejar marcar, será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Versículo 26. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Pues Dios, y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así que dominará por un tiempo, pero luego Dios enviará a Jesús, y Jesucristo lo derrotará, lo quitará de este mundo. Ya llegaremos algún día allá. En Apocalipsis 20 dice que el Señor viniendo montado sobre un caballo blanco, con un nombre escrito en su muslo, Señor de señores y Rey de reyes, derrotará al anticristo en la famosa guerra de Armagedón. Todo a su tiempo, les voy dando pildoritas. Versículo 27. Cuando esto suceda, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Quién será ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? Así que el dominio, Cristo se lo va a quitar al anticristo, y ese reino, ¿a quién cree que se lo va a dar? A ustedes, amados y a mí. Y el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aleluya. Levante la mano si entendimos. No importa si usted acabó de llegar, si entendió, levante la mano. Diga, sí entendí, pastor. Porque es que para mí es más importante que entiendan, si no, ¿para qué? Seguimos con esto. Leamos estos pensamientos. Cuando el Señor Jesucristo recibe el libro de las manos de Dios, empieza a abrir cada uno de sus 7 sellos. ¿Se acuerda que hace 8 días les hablaba de los sellos? Cada uno de estos sellos describen paso a paso todo lo que sucederá en los 7 años de la gran tribulación. Vuelvo y le repito, el Señor Jesús recibe un rollo, un libro, y Él empieza a abrir ¿cuántos sellos? 7. Cada vez que Él abre un sello, está mostrando lo que va a pasar durante los 7 años de la gran tribulación. Otro pensamiento. Es por esta razón de suma importancia que analicemos uno a uno estos sellos, para poder comprender todas las cosas que el mundo vivirá en estos terribles años. ¿Cuáles años? Diga, la gran tribulación. ¿Cuántos años? 7. Denle el aplauso a Dios, ustedes entienden muy bien, me alegra mucho. Primer punto. El anticristo, el falso Mesías. ¿Saben qué es Mesías? Ungido, enviado, el ungido de Dios. ¿Quién es el verdadero Mesías o el verdadero ungido? Jesucristo. Pero el anticristo es un falso Mesías. Por eso quiero que atienda a lo que les voy a leer. Apocalipsis 6:1. Apocalipsis 6:1 dice: cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Cristo. ¿Quién vino la semana anterior? Y levante la mano a los que no vinieron. Tienen que comprar el video para que entiendan lo que estoy diciendo. Es que en la profecía usted no puede faltar una sola prédica, si no, no va a entender. Yo le hago esto hoy por misericordia. Cuando Juan sube al cielo, vio a 3 personas. ¿Cuál es la primera? Al Padre sentado en su trono, al Espíritu Santo representado en 7 lámparas, y en medio de ellos al Cordero como inmolado, que es ¿quién? Cristo. El Padre le entrega a Jesús un libro. Jesús lo recibe en su mano, abre el primer sello. Conclusión, ya no compré el video, ya entendí. ¿Qué es lo que pasa cuando abre el primer sello? Apocalipsis 6:1. Cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero?
Yo no oigo Jesucristo. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. ¿Recuerdan a los seres vivientes? Yo se los enseñé hace 8 días. ¿Cuántas alas tenían? 6 alas. Uno tenía cara de ¿qué? De león, el otro de becerro, el otro de águila y el otro de hombre. ¿Cuántos eran los seres? 4. Uno de esos seres, que son querubines protectores de la gloria de Dios, todo eso ya se lo enseñé. Así que dígale a su hermano: deje de fallar a la iglesia, hombre, para que entienda la profecía. Uno de esos seres, uno de los 4, llama al profeta. ¿Cuál será el profeta aquí? Juan. No me diga que Daniel, porque estoy en Apocalipsis. ¿Cuál es el profeta? Juan. Vuelvo y le leo Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré. ¿Quién es el que estaba mirando? Juan. Y aquí que había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién creen ustedes que es este personaje del caballo blanco? El falso Mesías, el impostor. Muchos dijeron que Cristo. No, señor. Le estoy dando mi primer punto. Lo que pasa es que no nos concentramos. El primer punto es el anticristo, el falso Mesías. Acuérdense que viene a engañar. ¿Quién es el engañador de este mundo? El diablo es el que engaña. Así que en el arrebatamiento, cuando la iglesia sea llevada, se va a manifestar un supuesto Mesías. Claro que por ahí hay un poco de babosos que dicen que son los Mesías. Esos están más locos que cualquiera. Pero el que se va a levantar diciendo que es el Mesías es el mismo cuerno pequeño que se va a levantar de la 4ª bestia, que es el imperio romano, y que va a tumbar ¿a cuántos reyes? A 3, y va a tomar el poder. Ese va a venir con cara de ovejita. Acuérdense que la palabra dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Por eso viene supuestamente como un cordero, como un jinete, tratando de imitar ¿a quién? A Cristo. Ya les voy a mostrar eso. Versículo 2. Miré, y aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. ¿Qué es un arco? No piense en un arco de fútbol. Un arma. Mire, tenía un arco, pero dice que tenía flechas. No. Piense en todo esto. Así se interpreta la profecía. Tenía un arco, pero no hay flechas. Y dice que le fue dado una corona. ¿Quiénes usan coronas? Pues los reyes. Está hablando de que va a gobernar, que va a dirigir. Le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. O sea que va a tener poder y va a lograr su objetivo por tiempo. Dígame, tiempo, 1 año, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. ¿Vamos entendiendo la profecía? ¿Sí les gusta la profecía? Me fascina la profecía. Veamos estos pensamientos. El primer sello nos muestra al anticristo montado sobre un caballo blanco. Y oiga lo que escribí: tratando de imitar al Mesías que tanto ha esperado el pueblo de Israel. Pregunto, ¿Israel ya aceptó a Jesús? No. Cuando venga el falso Mesías, ¿qué creen ustedes que va a pasar? A ese sí lo van a recibir. Lea este otro pensamiento. Es importante observar que este jinete que viene montado sobre un caballo blanco porta un arco sin flechas. Y atiéndeme a esto, iglesia, lo cual indica que su estrategia para ganar al mundo es ofrecer la tan anhelada paz. Va a ser un pacifista. Ojalá nadie se me quede aquí, pero si se queda y empieza a ver todo esto, no se deje marcar, porque va a pasarla muy mal por la eternidad. Otro pensamiento: esta paz que ofrece el anticristo durará poco,
¿Cuánto? 3 años y medio, ya que luego él mismo se mostrará como realmente es, un hombre violento, amante de la guerra y la destrucción. Apocalipsis 6, versículo 3. Es que después del primer caballo blanco, mire cómo cambia el anticristo. Apocalipsis 6, 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo. Ahora ya no es blanco el caballo, ahora ¿cómo es? Bermejo. ¿Qué es bermejo? Rojo. ¿Qué simboliza el color rojo en la profecía? Sangre, muerte, violencia. Salía otro caballo, pero esta vez era bermejo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Mire que ahora sí recibe una ¿qué? Espada. Así que, ¿qué dijo Jesús? ¿O qué dijo qué dice la Biblia? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Eso dijo Daniel. Así que, iglesia, quiero que me entiendan hasta aquí. Cuando el Señor Jesús, el Cordero, abre el primer sello, lo primero que ve el profeta es una visión de un hombre que viene montado sobre un caballo blanco, que viene a engañar, que viene con un arco, pero que no trae flechas. Así que viene a ofrecer, en vez de guerra, paz. Viene y domina el mundo. Viene y controla el mundo. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio. Cuando se cumplan los 3 años y medio, se baja del caballo blanco y se monta en el caballo que realmente es él, un caballo rojo, que simboliza la muerte, la sangre, la violencia y la guerra. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, no quiero que lo vayan a interpretar literalmente, y que si de pronto alguno se queda, espere que ese man llegue en un caballo blanco y usted diga: pero mire, ese man no tiene caballo. Todo es simbólico. Todo es simbólico, entiéndame. El caballo blanco lo que indica es que está tratando de imitar a Cristo. El arco, no, usted no diga: pero llegó un Robin Hood. No, de esto no está hablando la Biblia. El arco lo que simboliza es que el man va a llegar haciéndose un pacifista, un hombre que habla de amor. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando se cumplan los 3 años, no espere usted que el man deje el caballo y se suba a otro. De eso no está hablando la Biblia. La Biblia está diciendo que dejará de ser un pacifista para convertirse en un guerrerista. Amén. Entonces, cuando abre Jesús el segundo sello, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Cuándo sucederá este cambio tan drástico? A los 3 años y medio. Por eso los teólogos, y entre esos me incluyo yo, pensamos que los primeros 3 años y medio del anticristo serán ¿de qué? Paz, y los últimos de guerra. En los 3 años y medio de paz, controlará el mundo de 3 formas. Primero, a través de una sola religión, que es lo que usted hoy ha oído por ahí del famoso ecumenismo, que es lo que promueven los papas, de que todas las iglesias deberían unirse en una, que al fin y al cabo todos los caminos nos llevan a Neiva. Diga: error. No hay sino una puerta, y no hay sino un camino que lleva a la vida eterna, y ese camino se llama Jesucristo. No hay otro camino. Levante la mano los que nunca han oído la palabra ecumenismo, porque ahí estamos aprendiendo. Bueno, hay muchos que no saben. La palabra ecumenismo, promovida tanto por el Papa, es una palabra que trata de unificar todas las religiones en una. No sé, les animo a que empiecen a ser un poco más interesados en lo que sucede en el mundo. El Papa ha hecho reuniones con diferentes líderes mundiales religiosos, hinduistas, musulmanes, judíos, de la iglesia ortodoxa, de todas las religiones. Los han reunido, hasta los cristianos. Me da tristeza tener que decirlo, pero representantes de la iglesia cristiana también han ido a estas reuniones, que son reuniones diabólicas.
En esta reunión el Papa propone que todas las iglesias se unan, que ya no hayan mormones, adventistas, testigos de Jehová, ni que hayan judíos, ni hayan musulmanes, ni hayan hinduistas, ni hayan budistas, ni hayan teosofistas, ni nada, sino que todas se unan en una sola. Esa unión se llama ecumenismo, la iglesia ecuménica mundial. Creo que han oído algo de eso. Esa palabra ecuménica indica que es lo que va a hacer el anticristo en su tiempo. Cuando el anticristo tome el poder, va a dominar al mundo por una sola religión. Entonces le dirá al mundo: yo soy Dios, y el que no me adore, lleve el bulto, muera. Al comienzo de los 3 años y medio hará un pacto con Israel, le dejará hacer su templo para que hagan sus sacrificios. A la mitad no. Ya les enseñaré que en la mitad de los 3 años y medio él se sentará en el templo de Jerusalén, donde ahorita está la mezquita de la roca, y allá se hará adorar. Ahí es cuando se rebela contra Israel y empieza los 3 años y medio de violencia. Así que durante los primeros 3 años y medio él logrará la paz que el mundo no ha podido lograr. ¿Cuál es la paz que el mundo nunca ha podido lograr? La guerra árabe-israelí, la guerra entre los israelitas y los palestinos. No sé si han oído algo de la guerra que hay en el Medio Oriente, la guerra entre palestinos y árabes. ¿De dónde surgió esta guerra? Pues sencillo. Israel, que recibió la herencia de Dios en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac y Jacob, cuando ellos reciben lo que hoy es Israel, allá estuvieron por un buen tiempo. Pero recuerde usted que en el año 586 ellos son llevados a Babilonia. Luego regresan 70 años después, dice la profecía, que ellos reconstruyen otra vez el país, pero vuelven a las mismas andanzas. Y en el año 70 después de Cristo, Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Jesucristo dijo que vendría un juicio de parte de Dios sobre este país, porque era un país duro de corazón. Jesús dijo que ellos serían echados, que la higuera sería cortada porque no daba fruto, porque el Hijo de Dios vino a traerles vida y ellos no lo quisieron aceptar. Entonces, como ellos no quisieron aceptar al Mesías, en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano, el emperador de la época, envió a Tito, el general, y derrotó al pueblo de Israel, y se sucede lo que se llama la diáspora o la dispersión de los judíos a nivel mundial. Es por esa razón que desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948 Israel estaba fuera de su territorio. Durante más de 19 siglos estuvieron fuera. Desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948, cuando el primer ministro Ben Gurión en las Naciones Unidas, en una reunión, declaró y leyó el acta de independencia de Israel, donde se nombraba a Israel como una nación nueva, una nación completamente establecida. ¿Cuál fue el problema? El problema es que cuando Israel regresa, aunque la tierra les pertenecía por herencia, porque Dios se la dio, cuando ellos regresan, la tierra ya estaba, ¿qué? Ocupada. ¿Quién estaba ocupando la tierra? Los palestinos, que son árabes. Entonces, por eso es que a los israelitas los detestan tanto los árabes, los egipcios, los de Irak, Irán, todos estos quieren exterminar a Israel. Y esa es la famosa guerra de todos los siglos, la guerra árabe-israelí, una lucha por el territorio. Entonces ahorita la lucha se centra muy especialmente en Jerusalén, porque en Jerusalén, donde antes había el templo que construyó Salomón, el templo que reconstruyó Esdras y Nehemías, y el templo que más tarde reconstruye Herodes. Recuerde que Jesús dijo que ese templo llevaba 40 años y él dijo: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él no hablaba del templo de Herodes, sino de su cuerpo. Ese lugar donde estaba el templo, hoy no hay el templo, hay una mezquita musulmana que se llama la Mezquita de la Roca o la Mezquita Dorada. Es por eso que Israel solamente tiene del templo el muro de las lamentaciones, una pared en la cual ellos recuerdan, porque es el muro de esta época, y ellos oran para que Dios les vuelva a dar ese terreno. Se están peleando. En los 3 años y medio del anticristo, los 3 años y medio de paz, el anticristo logrará lo que nadie ha podido lograr. ¿Qué? Unificar la paz entre judíos y palestinos. Logrará la paz que nadie, vuelvo y le digo, ha logrado nunca durante toda la existencia. Cuando él lo logre, le permitirá a Israel construir su templo, y los israelitas lo van a amar, porque Israel no ha podido hacer los sacrificios
del Antiguo Testamento. No los han podido hacer porque no tienen templo. El anticristo les dejará hacer el templo y lo van a amar, lo van a querer, porque es el que ha logrado lo que ellos han anhelado. Pero resulta que ese jinete del caballo blanco, a los 3 años y medio, se bajará de su caballo blanco y se montará en un caballo rojo. Dejará de ser un pacifista y se convertirá en un guerrerista. ¿Entendieron? Si entendieron, pues denle la gloria a Dios, porque estoy que ya no aguanto más acá. Amén. Lea este versículo otra vez, Apocalipsis 6:3, y lo va a entender ahora sí. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Lee este pensamiento. La profecía del anticristo ofreciendo una falsa paz también fue anunciada por el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vuelvo y repito, atiende lo que dijo Pablo. Porque vosotros, iglesia, sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿de cuál Señor? Jesucristo, vendrá como un ladrón en la noche. Y escúcheme, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escapará. ¿Y no qué? Escapará. Así que quiero que entienda lo que le estoy diciendo. Cuando todos estos 7 años comiencen, habrá una supuesta ¿qué? Paz. ¿Cuántos años? 3 años y medio. Todo el mundo estará feliz, todo el mundo amará al anticristo, todo el mundo lo querrá. Este man logró lo imposible. Hoy hay paz en el mundo. Todo el mundo estará feliz, todo el mundo se enviará regalos, la gente se abrazará. El anticristo, claro que no le dirán el anticristo, le dirán el Mesías. Logró la paz. Por fin tenemos paz. A los 3 años y medio todo el mundo estará diciendo: tenemos paz y seguridad. Cuando todo el mundo esté feliz, se bajará de su caballo. ¿Caballo qué? Blanco, que habla de una supuesta paz. Se montará en un caballo diferente, y es el caballo rojo, el caballo de la guerra. ¿Cuándo empezará esto? Cuando él vaya al templo judío que les dejó construir y les diga: un momentico, ya no adoren más a Dios, yo soy su Dios, adórenme a mí. Cuando los judíos digan: no, no te vamos a adorar, entonces se bajará del caballo blanco y se montará en el rojo y sacará su espada. Ahí comenzarán los dolores más impresionantes. Lo que usted vio en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler es un